Bueno, ahora hablando sobre glándulas. Sabemos que las glándulas son invaginaciones que penetran al tejido conjuntivo subyacente, ¿ok? Estas glándulas tienen una lámina basal que las envuelve. Debemos saber que las glándulas tienen dos componentes, una parénquima y un estroma. ¿Pero qué son? La parénquima es la parte funcional, ¿ok? Lo que produce. Por ejemplo, puede ser mucosa o, o cerosas, glándulas cerosas, ¿ok? Mientras que el estroma es la parte estructural de la glándula. Como ya sabemos, nuestras glándulas secretan diferentes productos, ¿ok? Estos productos se forman intracelularmente, eh, que se sintetizan moléculas que son almacenadas en gránulos secretores. Estos tipos de los productos tienen diferentes tipos, ¿ok? Como hormonas polipéptida, que un gran ejemplo sería la glándula hipófisis, que tiene su lóbulo anterior y posterior, como la adenohipófisis y neurohipófisis respectivamente, que sintetizan diferentes hormonas para poder enviarlas a otras glándulas, como la glándula tiroidea, mejor dicho, las células diana, ¿ok? Ceras, también encontramos las ceras, un ejemplo de las glándulas ceruminosas del conducto del oído externo, ¿ok? Los mucinógenos, son de las células caliciformes, que veremos en breves momentos, ¿ok? Entonces, los tipos son hormonas polipéptidas, ceras y mucinógenos. Claro que hay más, pero estos son unos ejemplos, ¿ok? Bueno, se clasifican según su distribución del producto. Glándulas exocrinas, su mismo nombre lo dice, exo, para afuera, secretan su producto a la superficie del epitelio externo o interno, ¿ok? También encontramos glándulas endocrinas que no tienen conducto, que secretan su producto a la sangre o vasos linfáticos. ¿Qué sabemos? Que existen células de señalización. Estas células de señalización sintetizan citocinas, ¿ok? Que son los comunicantes para las células diana. Respectivamente al recorrido de las citocinas, dependiendo si no entra a la sangre o entra a la sangre, recibe una clasificación conforme a la distancia que recorre. ¿Ok? Es autocrina si las células se estimulan solas, produce citocinas y se estimulan solas. Paracrina si las células diana, ¿ok?, se ubican en la proximidad, se encuentran cerca, pero no es necesario que ingresen a la sangre, ¿ok? Y son endocrinas cuando las células dianas se ubican lejos y estas citocinas necesitan ingresar a la sangre. Un gran ejemplo, como ya lo mencioné, la hipófisis, ¿ok? Que la hipófisis tiene su plexo hipofisiario, ¿ok? Que es un plexo donde sirve para enviar las hormonas a diferentes partes del cuerpo. Bueno, la glándula exocrina tiene su clasificación también. Sí, lo sé, mucha clasificación, pero bueno. Se puede clasificar según su naturaleza de secreción, su forma de secreción y su número de células. La naturaleza de secreción puede ser mucosa, serosa y mixta. La mucosa secreta mucosa, moco. Su nombre es muy fácil de identificar esto, ¿ok? De relacionarlo. Mucosa, moco. ¿Qué es lo que pasa? Las glándulas mucosas secretan mucinógenos. Estos mucinógenos entran en un proceso de hidratación y se convierten en mucina. Esta mucina es el principal componente del moco. Un ejemplo son las glándulas caliciformes, ¿ok? Encontramos a las cerosas, ceras, ¿ya? Un ejemplo, el páncreas, que sintetiza líquidos acuosos ricos en enzimas. Y las mixtas, que encontramos glándulas mucosas y cerosas, como ejemplo la glándula submandibular, ¿ok?
que es importante saber que hay presencia de semilunas cerosas. Luego vamos a mostrar una imagen de estas, ¿ok? Según su forma de secreción, pueden ser merocrinas, apocrinas y holocrinas. Merocrinas mediante exocitosis, apocrinas cuando liberan una cierta cantidad de citoplasma, claro, mínima, y también secretan el producto. Y las holocrinas cuando las células secretoras pasan por un proceso de maduración, un proceso de maduración y mueren. Y estas células muertas son secretadas con el producto. Según el número de células, pueden ser unicelulares, por ejemplo, las células caliciformes, las glándulas caliciformes, y las multicelulares, que vamos a ver su clasificación. Exacto, más clasificación. Esto es muy fácil de aprendérselo. Aprovechenlo. Es un esquema completo, ¿ok? Vamos a mostrar unas imágenes de estas clasificaciones, ¿ok? Podemos observar láminas histológicas de glándulas mucosas y una glándula serosa. ¿Qué logramos observar? Que las glándulas mucosas son más claras, ¿ok? Tienen un aspecto más pálido, mientras que las glándulas serosas son más oscuras, ¿ok? Es muy importante a la hora de reconocerlo en unas láminas. Tengan cuidado en el momento de identificar una glándula mixta, ¿ok? En este caso, una glándula mixta, donde se logra ver glándulas mucosas como serosas, y acá se encuentra una semiluna serosa, ¿ok? Que se dice que tiene una función estructural para las glándulas. Bueno, según su formación de secreción, las holocrinas, que lo mencionamos que es por exocitosis, ¿ok? Células en desintegración y con su contenido, ¿ok? Secretan también su contenido. Las merocrinas, que lo mencionábamos, que utilizan cierta cantidad de citoplasma para también eliminar su producto, ¿ok? Mientras que las apocrinas son células que pasan por un proceso de maduración, ¿ok? Y estas células mueren y también son eliminadas con el producto de esas glándulas, ¿ok? Bueno, sabemos que encontramos células unicelulares y multicelulares. En este caso, se logra observar un conducto tubular de una glándula exocrina, ¿ok? Tubular es multicelular, pero lo que nos interesa en este momento? Las células caliciformes, ¿ok? Que son secretoras de mucinógenos, ¿verdad? ¿Ok? Que luego pasa por un proceso de hidratación y se convierte en mucina, para que son componente esencial del moco. Estos puntitos, bueno, estas formas blancas, claras, que se encuentran en este túbulo, son glándulas caliciformes, ¿ok? Estas son importantes a la hora de reconocerlo. Bueno, en las multicelulares se puede clasificar en tubular simple, túbulos, en un tubular simple ramificada, en una tubular enrollada, ¿ok? También las acinares simples son formas diferentes, se logra observar. Las acinares simples ramificadas, y también la tubular compuesta, la acinar compuesta y las tubuloacinar compuesta, ¿ok? Bueno, acá logramos ver una glándula simple acinosa, acinar ramificada, ¿ok? Es ejemplo de una glándula sebácea. Se logra observar acá. Bueno, las glándulas endocrinas no tienen conducto. Su secreción van ¿a dónde? A la sangre y a los vasos linfáticos, ¿ok? Y gran ejemplo, la glándula hipófisis y la tiroides. Bueno, podemos mencionar que el hipotálamo envía señales, diferentes hormonas como las liberinas a la adenohipófisis. ¿Ok? Esta adenohipófisis tiene diferentes células que sintetizan diferentes hormonas para luego enviar, por ejemplo, una hormona a la tiroides. ¿Ok?
La tiroides, por ejemplo, que utiliza el yoduro de la sangre, yoduro plasmático, y para formar T3 y T4, ¿ok? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y espero haber ayudado para, bueno, haber ayudado en esta clase, ¿ok? Muchas gracias.